Buenos días a todos, mi nombre es Leila Cohen, yo soy médica neuróloga, trabajo en el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, tanto en la sección de enfermedades desmielinizantes como en el consultorio de neurooftalmología, y también trabajo en la sección de neurooftalmología de FLENI. Hoy vamos a hablar de la falla terapéutica y los cambios de tratamiento modificadores de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple, recaídas y remisiones. Bien, entonces lo primero que vamos a intentar de hacer es definir lo que se llamaría una falla terapéutica, ¿no? Y cuando uno piensa en falla terapéutica, uno pensaría que quizás es la falta de eficacia de un tratamiento para controlar el avance de la enfermedad. Pero, ¿nos resulta fácil en la práctica diaria medir la eficacia de un tratamiento? La realidad es que no. Por un lado, sabemos que el curso de la enfermedad es muy variable en cada paciente y es muy difícil poder atribuir un resultado solamente al tratamiento. Eh, por otro lado, sabemos que las terapias disponibles a la fecha tienen una eficacia parcial y hay posibilidad de que los pacientes puedan responder al tratamiento, pero que tengan algún tipo de actividad residual de la enfermedad. Asimismo, la definición de progresión de enfermedad es difícil en sí misma, o sea, nosotros hoy nos basamos en parámetros clínicos, hay un montón de biomarcadores que están tratando de evaluar la progresión de la enfermedad, pero la realidad es que hoy no lo tenemos, digamos, definido al 100% y tampoco es lineal a través del tiempo en el curso de la enfermedad y cada paciente es muy particular. Y otro elemento muy importante es la continuidad del tratamiento por parte de los pacientes. Muchas veces los pacientes discontinúan los tratamientos, ya sea por decisión propia, por aparición de efectos adversos o por temas de la disponibilidad, por temas sociales, ¿sí? O por problemas con las obras sociales, y por ende, digamos, discontinúan los tratamientos y no podemos, digamos, si hubiera algún tipo de actividad de la enfermedad, definirlo como una falla terapéutica porque el fármaco no está siendo efectivo, sino más bien son contingencias que puedan aparecer y que está haciendo, digamos, digamos, en algún punto aparezca una falla, pero que no sea por el tratamiento en sí mismo. Entonces, si uno tratara de evaluar los tratamientos, uno podría pensarlos desde el punto de vista de su mecanismo de acción, es decir, a través de la fisiopatología de la enfermedad. Nosotros sabemos que esta es una enfermedad autoinmune, que hay una respuesta inflamatoria focal y que también hay neurodegeneración con desmielinización y daño axonal, y por ende uno podría decir de que el tratamiento podría o no ser efectivo a través de su biología. Si alguno de estos elementos no se frenaran, uno podría decir que el tratamiento estaría fallando. Otro elemento muy importante que usamos en el día a día son los marcadores clínicos, los síntomas que atraviesan los pacientes, ¿no? Entonces uno diría que si el paciente experimenta recaídas, aparición de nuevos síntomas o progresión de la enfermedad, este tratamiento estaría fallando. Y otro elemento prometedor y que se está utilizando mucho y que se están investigando mucho son los biomarcadores. El biomarcador por excelencia y el más utilizado es la resonancia magnética, que sabemos que se anticipa a las manifestaciones clínicas. Entonces uno diría que si aparecen nuevas lesiones, si hay lesiones que captan el contraste, entonces el tratamiento estaría siendo subóptimo. Pero también sabemos que hay nuevos biomarcadores que se están estudiando, que se están evaluando y que se están queriendo utilizar, que serían, digamos, marcadores más tempranos todavía que la aparición de nuevas lesiones o lesiones que capten gadolinio, como puede ser en resonancia magnética la aparición de atrofia, tanto cerebral como espinal, y también la aparición de nuevos biomarcadores solubles que se puedan medir en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno inicia un tratamiento, es muy importante definir qué tipo de esclerosis múltiple tiene mi paciente, ¿sí? Y evaluar los riesgos-beneficios. A partir de ahí uno define qué estrategia de tratamiento vamos a implementar. Ustedes saben que las estrategias de tratamiento son varias. Uno puede pensar en hacer un tratamiento de inducción-mantenimiento, uno puede pensar en hacer un tratamiento de escalamiento. Esto va a depender tanto del médico tratante como del paciente que tengamos enfrente, ¿no?
y a partir de ahí uno elige qué droga sería la más adecuada para nuestro paciente. Una vez que el paciente inicia el tratamiento, lo que es muy importante y fundamental es el monitoreo. Cuando uno monitorea a los pacientes, uno piensa en forma clásica la aparición de síntomas a través de recaídas, cómo son la recuperación de esas recaídas, si tienen recuperación completa, incompleta, si les deja secuelas físicas, si hay un aumento de la discapacidad en el tiempo, y utilizamos también la resonancia magnética, ¿sí? Si hay nuevas lesiones, si hay lesiones que capten gadolinio. Ahora bien, elementos no clásicos de monitoreo, pero que son muy importantes tener en cuenta, son justamente la capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria del paciente, ¿sí? Si el paciente a lo largo del tiempo, del tratamiento, no tiene recaída, pero hay cambios en su capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria, hay algo en el tratamiento que no estaría siendo efectivo, ¿sí? Por otro lado, si va disminuyendo su calidad de vida, si hay compromiso cognitivo o compromiso visual progresivo, si hay un aumento de la fatiga, son todos elementos muy importantes y muchas veces cambios en el estilo de vida del paciente también nos lleva a replantearnos el tratamiento que está utilizando, porque muchas veces los pacientes pueden experimentar cambios radicales en su forma de vida y que por temas, por ejemplo, de la posología de la medicación uno deba modificarlos. Entonces todo esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Entonces una vez que uno va monitoreando, uno define, ¿el tratamiento está fallando, sí o no? Si no está fallando, quiere decir que todas estas variables se mantienen estables en el tiempo, uno lo sigue monitoreando. Pero si uno va identificando que el tratamiento está siendo subóptimo y que al paciente se le están sumando síntomas o se le están sumando dificultades, entonces ahí sí uno puede definir, cambiar el tratamiento y elegir otro para ese paciente y volver el ciclo. Un elemento muy importante que se utiliza en todo el mundo para definir la eficacia terapéutica es el NEDA, es el no evidencia de actividad de la enfermedad. Y el NEDA clásico nos dice que el paciente, digamos, no habría actividad de la enfermedad si el paciente está libre de recaídas, si no hay progresión de la discapacidad en el tiempo y si por resonancia magnética no vemos nuevas lesiones en T2 o lesiones que capten gadolinio en T1. En el último tiempo se trata de incorporar el NEDA4, que justamente lo que dice es que no progrese la atrofia cerebral. O sea, el NEDA4 nos agrega el elemento que es medir el volumen cerebral y que no haya atrofia, como un mecanismo de la neurodegeneración. Obviamente después hay muchos elementos que se quieren incorporar al NEDA, pero que hasta ahora tenemos esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en el NEDA de hoy, en el NEDA 3 o en el NEDA 4, nosotros vemos que a mí esta diapositiva me gusta mucho porque representa la esclerosis múltiple como un iceberg, ¿no? Y en ese iceberg nosotros tenemos la parte de manifestaciones clínicas, que son la punta del iceberg, es lo que vemos, que es la progresión de la discapacidad, la aparición de recaídas o aparición de nuevos síntomas. Tenemos los resultados reportados por el paciente, o sea, su subjetividad, y también hay recaídas que pueden ser no reportadas, ¿no? Ahora, por debajo de esa punta de iceberg visible, tenemos muy en la superficie las lesiones detectadas por técnicas estándar en resonancia magnética. Estos son nuevas lesiones en T2, lesiones en T2 que aumenten su volumen, o bien lesiones que capten gadolinio. Un poquito más profundo de eso está la atrofia cerebral, ¿sí? Pero como ven, seguimos bastante en la superficie. Sin embargo, digamos, a nivel de mecanismo de daño fisiopatológico, puede llegar a haber, digamos, un avance de la enfermedad que no se esté detectando por estos elementos clásicos que estamos utilizando para definir el NEDA. Entonces, a partir de ahí se están tratando de encontrar nuevos biomarcadores que nos brinden esa información, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones de este NEDA, no? Por un lado, sabemos que estamos utilizando escalas que están muy simplificadas, o sea, evaluar la discapacidad a través del score de EDSS, sabemos que hoy, digamos, es escaso, que nos faltan elementos, que podría sumarse el test de marcha, que se podrían sumar a esto la evaluación de los, digamos, de los 9 hoyos, el 9-hole peg test, digamos, a nivel clínico utilizar
como parámetro las recaídas y la progresión medida por EDSS, hoy nos quedamos cortos, ¿sí? Por otro lado, la resonancia magnética, como vimos antes, la aparición de nuevas lesiones en T2 o lesiones gadolinio positivas, también es llegar tarde, ¿sí? Entonces, la realidad es que estos elementos, si bien son útiles y son los más clásicos y los ampliamente utilizados en todo el mundo, no nos hacen anticiparnos a la secuela o a la probable secuela que pueda tener el paciente. Entonces acá, en este cuadro, nos habla de cómo podemos saber si tenemos una respuesta subóptima. Y bueno, acá nos proponen que, digamos, si hay una o más recaídas por año o que falla la disminución en la tasa de recaídas, digamos, previo al tratamiento, si con el tratamiento no disminuye la tasa anual de recaídas, estaríamos teniendo una respuesta subóptima. Por otro lado, otro elemento importante es la recuperación incompleta de las recaídas. O sea, si un paciente no, digamos, presenta secuelas luego de cada recaída, también sería una respuesta subóptima. Un elemento muy importante es si hay compromiso cognitivo progresivo. O sea, esto es algo que el EDCS no evalúa, es un elemento que es muy importante tener en cuenta en cada paciente y es individualizado. No todos los pacientes tienen el mismo estándar cognitivo. Por ende, es muy importante tener una evaluación basal de los pacientes e ir monitoreándolos en forma anual para ir viendo si esto, digamos, si su nivel cognitivo se va deteriorando en el tiempo o no. Y por otro lado, recaídas clínicas que puedan comprometer múltiples sistemas también es un elemento que nos debe llamar la atención en cuanto a la respuesta al tratamiento. En cuanto a la resonancia magnética, la correlación de las lesiones en T2 con la discapacidad puede ser, digamos, modesta, pero puede ser también más fuerte en el curso temprano de la enfermedad, ¿sí? También si uno va acumulando carga lesional en T1, la atrofia cerebral, todos estos elementos se relacionan con el aumento de la discapacidad, como pueden ser los black holes, como puede ser justamente el avance de la atrofia, ¿sí? Y las lesiones que aumentan con gadolinio, o sea, que refuerzan con gadolinio, justamente se van a correlacionar con la actividad inflamatoria de la enfermedad, la actividad clínica de la enfermedad, que son las recaídas. Entonces, se hicieron estudios donde uno evaluaba y decía, bueno, ¿qué correlación tiene la aparición de nuevas lesiones en T2 con la progresión de discapacidad? Y lo que vieron es que justamente eran predictores de discapacidad futuro. Después de un año de tratamiento, esto se hizo en pacientes bajo tratamiento con interferón y se siguieron durante aproximadamente 5 años. Y vieron que a lo largo del tiempo, el acumular nuevas lesiones en T2 iba aumentando la discapacidad. Por otro lado, en este estudio también se vio que la aparición de recaídas es un predictor para que haya un aumento en el EDSS como parámetro que mide la discapacidad a futuro en los pacientes. Con lo cual, la aparición de recaídas es un elemento muy importante que nos va a predecir el aumento de la discapacidad a futuro. Es por eso que se tomaron estos parámetros como elementos estándares para evaluar la respuesta a los tratamientos. Nuestro objetivo es anticiparnos al aumento de la discapacidad. A partir de todo esto empiezan a salir diferentes modelos de monitoreo, modelos que nos hablan de falla terapéutica o de respuesta subóptima a los tratamientos. Este es el modelo canadiense, ¿sí? El modelo canadiense nos propone 3 niveles de alerta. El nivel bajo, nivel medio y nivel alto de alerta, que nos tiene que nosotros llamar la atención para ver si el paciente necesita o no un cambio de tratamiento. Y utiliza como parámetros las recaídas, el incremento de la discapacidad y la actividad en resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene menos de una recaída por año, solo de un sistema funcional, con recuperación completa y rápida, que la discapacidad no aumente más de un punto y que, digamos, las lesiones tampoco aumenten en resonancia magnética, o sea solamente una lesión, entonces estamos en un nivel de alerta bajo.
Pero en contraposición a esto, si las recaídas son más de una por año, si requieren hospitalización y tratamiento con corticoides endovenoso, que recupere poco o que no recupere directamente y quede secuela después de esta recaída, y que el ESS por ende aumente más de un punto su discapacidad. Por resonancia magnética hayan más de 2 lesiones nuevas. Este sería un nivel de alerta alto. Entonces ahí, digamos, no quedarían dudas que el paciente está fallando a la terapia y que debe hacer un cambio en su tratamiento. Entonces, nos dicen que vamos a considerar un cambio de tratamiento si se cumplen algunas de las siguientes condiciones. Que haya un nivel de alerta alto, como decíamos recién, que hayan 2 niveles de alerta medio, y si hay 3 niveles de alerta bajo, entonces también deberíamos cambiar de tratamiento. Por otro lado, tenemos el score de Río, también un elemento muy clásico. Este está publicado desde el año 2013 porque es el score de Río modificado, pero que también utiliza elementos clínicos, como puede ser la aparición de nuevas recaídas, y elementos de resonancia magnética, como las apariciones de lesiones en T2 o gadolinio positivas, y a partir de estos elementos es que elabora un puntaje, un score, y dependiendo de este score, en la evaluación al año y a los 2 años, es que uno tiene que ir definiendo si el paciente es respondedor o no respondedor, y por ende si el paciente debe cambiar o no de tratamiento. Entonces, por ejemplo, un score de Río de 0 sería que el paciente no tenga recaídas y tenga, digamos, menos de 4 lesiones nuevas en T2. Entonces ahí uno podría llegar a decir que el paciente es respondedor. Ahora bien, si el paciente tiene una recaída con menos de 4 lesiones en T2 o no tiene recaídas pero tiene más de 4 lesiones en T2, uno piensa, ¿tiene actividad en resonancia magnética? Si no tiene actividad en resonancia magnética porque no hay lesiones gadolinio positivas y no tiene recaídas, entonces se lo considera respondedor. Pero si ya hay actividad en resonancia magnética o hay recaídas, ya es no respondedor y hay que cambiarlo. Y no quedan dudas si el paciente tiene 2 o más recaídas, si tiene una recaída y más de 4 lesiones, o si justamente ya llega a un puntaje de 3, y entonces ahí ya también tenemos un paciente no respondedor, ¿sí? Con 2 o más recaídas y más de 4 lesiones, por ejemplo, ya es un score de 3 y no es respondedor. En todos esos casos donde llegamos a la conclusión que el paciente no está respondiendo al tratamiento, hay que cambiarlo. Bien, y algo muy importante que se logró que entre los especialistas de acá es el consenso de falla terapéutica que se publicó en el año 2018. En el consenso de falla terapéutica argentino nos dicen que si hay más de 2 recaídas, 2 o más recaídas durante el primer año de tratamiento y con al menos 6 meses del uso correcto del tratamiento modificador, define la falla terapéutica. Es decir, cuando nosotros implementamos un tratamiento nuevo, iniciamos un tratamiento nuevo en un paciente, tenemos que dejar que pasen los primeros 6 meses del tratamiento con su correcto uso, sin discontinuarlo, ¿sí? A partir de los 6 meses es que uno puede evaluar si el paciente está fallando o no. Pero previo a eso, nosotros consideramos que el tratamiento todavía está empezando a actuar en el paciente. Entonces, si luego de 6 años, luego de 6 meses, perdón, en el primer año de tratamiento tiene 2 o más recaídas, está fallando. Ahora, si aparecen 3 o más nuevas lesiones en T2 o lesiones aumentadas de volumen o gadolinios positivas, también define la falla terapéutica. Y ojo acá, porque esto es muy importante porque nos está hablando de elementos de resonancia magnética, ¿sí? Sin elementos clínicos. Y uno diría, ¿pero estamos tratando una resonancia? Y la realidad es que no, porque nosotros vimos antes que la resonancia se anticipa a la clínica y por ende es una alerta que tenemos que tener en cuenta para evaluar si el paciente está respondiendo o no al tratamiento y no esperar a la recaída clínica que puede dejarle secuela. Otro elemento es un incremento confirmado del EDSS. Entonces, y esto lo tenemos que confirmar en 3 a 6 meses. Uno no puede basarse en un único parámetro, sino que a lo largo del tiempo hay que seguir monitoreándolo al paciente, y si durante 3 meses se mantiene este EDSS aumentado, entonces ya
decimos, si aumentó 2 o más puntos en un paciente que tiene un EDSS bajo, menos de 5,5, estamos hablando de falla terapéutica. Pero si el paciente tiene un EDSS alto, o sea, más de 5,5, el parámetro ahí ya es más exigente y dice que no tiene que aumentar más de 0,5 puntos, ¿sí? Y otro elemento que se incorpora y es muy importante es el test de marcha, el test de marcha de 25 pies. Y si este test de marcha empeora en un 100% o más, también el tratamiento estaría fallando. Otra cosa que nos marca es si hay una recaída, pero con un aumento del EDSS, también estamos hablando de falla terapéutica. Y cuando aparecen menos de 2 lesiones en resonancia, con un aumento confirmado en el EDSS, también estamos hablando de falla terapéutica. Entonces, como vemos acá, el consenso argentino es un poco más exigente que el SCORE de Río o que el, digamos, el modelo canadiense, pero lo que trata de hacer es anticiparse a la secuela, anticiparse a la discapacidad del paciente. Entonces, la realidad es que nosotros sabemos que a lo largo del último tiempo hay muchísimas nuevas terapias, hay, digamos, una diversidad muy amplia que nos puede estar hablando justamente de, digamos, de nuevos mecanismos de acción, de nuevas posologías, nuevas formas de administrar los fármacos, perfiles más seguros de efectos adversos, otros no. Y entonces la realidad es que a partir de ahí es que uno también como médico se pregunta, digamos, la posibilidad o no de cambiarle el tratamiento al paciente. Y también es muy importante la percepción del paciente, ¿no? Es ver si el paciente está dispuesto a cambiar de tratamiento. Nosotros sabemos que la realidad es que en un paciente con esclerosis múltiple recaída y remisión, vamos a tener un tercio de los pacientes que se van a ver obligados a cambiar de tratamiento a los 2 años de inicio del mismo, ¿sí? Y que la realidad, cada vez más, los pacientes van cambiando de tratamientos. Y hay veces que el motivo de cambio no es por la falla terapéutica en sí misma, o sea, no es por la falta de eficacia. Hay otros motivos que puedan impulsar a los cambios de tratamiento, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos justamente la respuesta subóptima, por recaídas, por aumento de discapacidad, por lesiones en resonancia magnética, por deterioro cognitivo, ¿sí? Pero también puede haber preocupaciones de la seguridad del fármaco, ¿sí? Porque empiezan a haber efectos adversos que empiezan a afectar la calidad de vida del paciente, porque justamente hay un cambio del paciente en la tolerancia al riesgo, o del médico de la tolerancia al riesgo. Entonces, si uno está utilizando una terapia con un perfil de seguridad bajo, con alto riesgo de complicaciones o de aparición de efectos adversos, digamos, hay que ver cuán tolerante es el paciente a esos efectos adversos y cuán tolerante es el médico a que aparezcan esos efectos adversos o a la posibilidad de que aparezcan, ¿sí? Y otro elemento muy importante que nos influye mucho es justamente cambios en la calidad de vida del paciente o deseos de cambiar el estilo de vida del paciente que pueda llevarnos a modificar un tratamiento. Un ejemplo que nosotros tenemos es una paciente que se iba a ir a vivir al exterior y que en el exterior no iba a tener quizás una cobertura médica, no iba a poder tener acceso a los medicamentos y que quizás el perfil de enfermedad de ella podía llegar a dar para las terapias de reconstitución inmune, ¿sí? Que sabemos que se dan en ciclos y que después, digamos, uno monitorea al paciente, pero probablemente no tenga necesidad de volver a administrar la medicación. Entonces, quizás esos casos son los que uno dice, bueno, quizás estaba respondiendo al tratamiento previo, pero por una cuestión de adherencia, ¿sí? El paciente necesita cambiar de tratamiento. Entonces, cuando uno monitorea el tratamiento, un parámetro muy importante a incluir más allá de la eficacia es la seguridad del fármaco, o sea, aparición de efectos adversos, y la adherencia del paciente. La adherencia es un elemento muy, muy importante, porque si el paciente no es adherente,
o sea, discontinúa el tratamiento, ya sea porque le molestan los efectos adversos, porque la forma de administración también le resulta incómoda y que, por ejemplo, hay muchos pacientes que no les gusta pincharse, ¿sí? En los medicamentos inyectables, autoinyectables, les genera algún tipo de angustia, de miedo, y por ende no son adherentes y se olvidan de alguna administración, o muchas veces por una cuestión del contexto en el que está, la obra social que tiene el paciente, y que la obra social, digamos, por ser un medicamento más costoso, se rehúsa más a otorgarle la medicación o tiene retardos en la administración de la medicación. Entonces, todas estas cosas son muy importantes tener en cuenta y monitorearlas, ¿sí? Y algo que es muy importante, que al principio el monitoreo debe ser mucho más riguroso y que obviamente va a depender de qué tratamiento estamos utilizando, ¿no? Ese monitoreo. Pero que, digamos, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que la posible aparición de efectos adversos puedan llegar a ser, digamos, mayores al inicio del tratamiento y por ende van a necesitar controles más seguidos, como puede ser controles a través del análisis de sangre. Si uno ve, generalmente cuando uno inicia los tratamientos, los controles de sangre los hace más seguidos, y luego, digamos, si el paciente ya vemos que tolera bien la medicación y que no aparece ninguna complicación, se las podemos espaciar un poco más, ¿sí? Pero lo que no tenemos que dejar de hacer es que las visitas sean regulares, ¿sí? La consulta clínica es fundamental para poder conversar con el paciente, para saber lo que le está pasando, para saber si el paciente está tomando bien la medicación, para saber cómo está su calidad de vida, si hay cambios en la calidad de vida, si hay cambios en su estilo de vida, ¿sí? Entonces, la realidad es que los controles clínicos y las visitas y poder conversar con el paciente, todas estas cosas tienen que ser regulares cada 3 meses, ¿sí? Hay que ser muy meticulosos con registrar la aparición de recaídas y con poder registrar el EDSS del paciente. Y también es muy importante la evaluación del test de marcha, ¿sí? Nosotros en cada visita hacemos, con el examen clínico neurológico, hacemos un test de marcha y, digamos, entonces registramos en la historia clínica el EDSS y el test de marcha. Las evaluaciones cognitivas anuales también son fundamentales, por esto que hablábamos antes, ¿sí? Vigilar obviamente con resonancia magnética. Sabemos que tener una resonancia magnética basal, ¿sí? Que digamos, el estudio de referencia es a los 6 meses de inicio de tratamiento. O sea, el paciente empieza el tratamiento. A los 6 meses se hace la resonancia. Esa se toma como basal. Y a partir de ahí, si no hay recaídas, se hace una resonancia por año. Entonces ahí podemos evaluar si hay aparición de nuevas lesiones, si hay lesiones que capten gadolinio y demás. Y la resonancia de médula se hace una resonancia basal para, digamos, conocer el paciente si tiene nuevas lesiones o no, y solamente se repite si hay manifestaciones clínicas con posible origen medular. Si no, no hace falta, digamos, como control hacer resonancias de médula. Entonces, como decíamos antes, en la búsqueda de nuevos biomarcadores que nos puedan demostrar la actividad de la enfermedad previo a los elementos clásicos, tenemos un estudio complementario en boga en el último tiempo, que es la OCT, y tenemos también los neurofilamentos como un elemento muy prometedor de biomarcador de actividad clínica de la enfermedad, ¿sí? La OCT. La OCT es un estudio ampliamente utilizado hoy en día, que lo que hace es medir el espesor de la retina, y a nosotros nos interesa conocer el espesor de la capa de fibras nerviosas que componen al nervio óptico proyectadas en la retina, y también la capa de células ganglionares, que son el soma de esas fibras nerviosas que van a componer al nervio óptico. ¿Y por qué? Bueno, hay varios estudios que se hicieron que demostraron que, digamos, si bien los cambios en el espesor del nervio óptico se pueden ver por consecuencia de los brotes de neuritis óptica, justamente por la injuria axonal, también se vio en pacientes en ausencia de neuritis óptica o de antecedente de neuritis óptica una disminución en su espesor a lo largo del tiempo. Y entonces se pudo correlacionar estos parámetros con elementos de resonancia magnética que medían atrofia cerebral, y se vio que entonces la disminución en el espesor
del nervio óptico proyectado en la retina, o sea, esa capa de fibras nerviosas, esa capa de células ganglionares, eran elementos que nos marcan neurodegeneración en el tiempo. A partir de ahí, digamos, es muy importante porque nos puede servir, independientemente del paciente haya tenido o no neuritis óptica, realizar un OCT en forma anual nos puede dar información de un avance de la enfermedad, de progresión de la enfermedad en términos de daño por neurodegeneración, como se ven en otras patologías, incluso neurodegenerativas, como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer. Hay estudios hechos en pacientes con Alzheimer de OCT que se vieron los mismos resultados. Entonces, es algo que se está tratando de implementar, que todavía no es, digamos, hoy no es off-label porque no está dentro de las recomendaciones para tomar una decisión de cambio de tratamiento a partir de un cambio en OCT, pero es un elemento más a tener en cuenta y nosotros recomendamos hacer una OCT anual a todos los pacientes para poder ir registrando estos cambios e ir teniéndolos en cuenta en conjunto con los otros elementos. Y los neurofilamentos también. Los neurofilamentos, digamos, es una herramienta de monitoreo, es algo que también está ampliamente investigado, que está publicado, ¿sí? Sabemos que justamente forman parte del citoesqueleto celular y que la liberación de los neurofilamentos, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre periférica, justamente es un marcador de daño axonal por neurodegeneración o por actividad inflamatoria que también está dañando los axones. Entonces, sabemos que no son específicos de esclerosis múltiple, en cualquier patología neurológica que hay injuria axonal, aumentan sus niveles, como puede verse en el ELA, en el ACV, en el Alzheimer, en el Parkinson. Sabemos que también los neurofilamentos van aumentando con la edad por el proceso de neurodegeneración, pero la realidad es que es un marcador que en un paciente con un diagnóstico definido de esclerosis múltiple nos puede brindar información de progresión de la enfermedad y por ende de respuesta subóptima a los tratamientos. Bien, entonces finalmente, después de tener todos estos elementos en cuenta, nosotros podemos definir diferentes estrategias para tratar al paciente. Esto es un algoritmo que se realizó en el CEMCAT, ¿sí? de Montalbán y colaboradores, que se publicó en el año 2019, o sea, bastante nuevo, en donde proponen que si el paciente tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, recaídas y remisiones, uno tiene que evaluar los factores pronósticos inicialmente, ¿no? Y si es un paciente de alto riesgo, porque tiene factores, digamos, de mal pronóstico, como pueden ser la cantidad de recaídas antes del diagnóstico, la cantidad de lesiones en resonancia magnética, bueno, diversos elementos que se toman como parámetros de mal pronóstico, uno recomendaría el inicio con tratamientos de alta eficacia, o sea que sería una estrategia más bien de inducción-mantenimiento, ¿sí? Que puede llegar a ser de infusiones endovenosas, como con el natalizumab, el alemtuzumab o el ocrelizumab, o agentes orales que incluyen el fingolimod y el cladribine. A partir de ahí uno evalúa si el paciente está respondiendo o no, y si el paciente está teniendo efectos adversos o no. Y si la respuesta es que la respuesta es subóptima y o aparecen efectos adversos que son, digamos, que afectan la calidad de vida del paciente, entonces evaluemos elegir una alternativa al tratamiento que estamos utilizando, ¿sí? Y lo que dice que, digamos, qué factores nos van a influenciar para ver qué droga vamos a elegir, todos los que vemos en esta lista en color rojo, ¿sí? Obviamente, si vamos a utilizar natalizumab, nos importa saber la serología para virus JC, si tenemos una historia de pobre adherencia, porque los pacientes, digamos, no se adhieren al tratamiento, entonces no le vamos a dar un agente oral que requiera tomarlo todos los días, y entonces vamos a pensar en infusiones espaciadas, como puede ser con el ocrelizumab, o podemos pensar en el cladribine. Bien, si necesitamos, digamos, por temas de monitoreo, que sea sencillo el monitoreo, también vamos a evaluar terapias que no requieran, digamos, un monitoreo constante. Si hablamos de eficacia, quizás vamos a ir a las terapias de alta eficacia. En fin, la planificación de embarazo es muy importante.
¿sí? Y las preferencias del paciente en cuanto a la posología. Por otro lado, sabemos que si el paciente tiene factores de buen pronóstico, o sea, no tiene factores de mal pronóstico, uno puede empezar con tratamientos de primera línea y entonces a partir de ahí evaluar si el paciente tiene una respuesta subóptima en el tiempo, modificarlos y hacer un escalamiento, o si tiene efectos adversos pero que el paciente responde al tratamiento, uno puede elegir algún switch lateral, o sea, modificar un tratamiento por alguno de la misma línea de eficacia, pero que tenga un perfil de seguridad más aceptable para el paciente. Y de nuevo, es muy importante evaluar la forma de administración y el paciente, la preferencia del paciente, si es necesario monitoreo, si tiene necesidad de planificar un embarazo, ¿sí? Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta y conversarlos con el paciente. Y finalmente esta es otro esquema, ¿sí? Que también lo propone el doctor Giovannoni, en donde también en algún punto define la esclerosis múltiple del individuo y elige qué estrategia de tratamiento dar, y entonces sabemos que podemos hacer un mantenimiento, escalamiento, o bien elegir una terapia de reconstitución inmune. Y en función de esto ir evaluando si es necesario, si elegimos un mantenimiento, escalamiento, ver si el paciente está respondiendo o no, y si es necesario escalar de tratamiento o cambiarlo con un switch lateral por aparición de efectos adversos. Y en el otro esquema, donde si usamos una terapia de reconstitución inmune, la realidad es que nosotros monitoreamos, pero lo que hoy tenemos disponible es que si el curso es incompleto, completarlo, y si el curso es completo, retratarlo. Pero hoy en día no tenemos muy en claro qué hacer si el paciente falla a los tratamientos de reconstitución inmune. Entonces, como conclusiones, sabemos que el monitoreo clínico y radiológico de la actividad son fundamentales para elegir la estrategia terapéutica, y cuando nos indican que el control es subóptimo, entonces tenemos que considerar rápidamente un cambio de tratamiento, ¿sí? No seguir con una inercia terapéutica por comodidad del médico o por comodidad del paciente, y la realidad es que nos tenemos que anticipar a la discapacidad. Empezar a utilizar las nuevas herramientas, los biomarcadores más tempranos, como pueden ser los neurofilamentos o como pueden ser la OCT y la evaluación cognitiva, ¿sí? La realidad es que es muy importante saber que el tratamiento es individualizado y que, no temerle al cambiar el tratamiento, pero siempre pensar en el beneficio del paciente y conversar todo con el paciente para justamente lograr la adherencia, que es algo muy y de lo más importante para la eficacia de los tratamientos. Muchas gracias.